Qué maravilloso y qué milagro es poder aplaudir al Señor. Sí, sabes eso, ¿cierto? Que es un milagro poder aplaudir al Señor. Hay personas que desearían dar un aplauso al Señor y no pueden hacerlo, pero tú y yo podemos aplaudir al Señor, podemos honrar al Señor, y el Señor ha sido bueno con nosotros, a pesar de pronto las dificultades que hayamos podido tener, el Señor ha sido bueno. Y en estos tiempos de pronto somos más conscientes, o también puede pasar lo contrario, que estemos tan distraídos que no seamos tan conscientes de lo bendecidos que somos por el Señor. ¿Sí? Dios muestra su amor, su generosidad con los niños, ¿cierto? Eso aparece en regalos de un lado del otro y no se supo, pero Dios en su amor y en su misericordia es generoso con nosotros mismos, ¿cierto? Dios es generoso. Sin embargo, no podemos desconocer que también temporadas como estas, no solamente me refiero a diciembre, sino los tiempos en los que vivimos pueden ser también tiempos difíciles y tiempos en los que necesitamos estar alerta. ¿Alerta por qué? Porque en la medida que pasa el tiempo, y si nosotros nos damos cuenta, los estándares de santidad en el ser humano cada vez van disminuyendo. La moral en el ser humano va cada vez en un mayor declive, y no porque el pecado haya cambiado, porque el pecado ha existido pues desde que Adán y Eva pecaron, ha estado el pecado presente, pero lo que sí ha cambiado es la manera como se difunde la información, y como pues al estar tan difundida, pues también se empiezan a normalizar cosas que no están bien delante de los ojos del Señor. Y son tiempos difíciles no porque estemos en medio de una generación en donde la iglesia reciba persecución. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra nación, nosotros dentro del Socorro, no somos una iglesia que viva persecución, como de pronto sí la vivieron o la viven en otras culturas o la vivieron otros discípulos del Señor. Sin embargo, el hecho de que no vivamos una persecución física no hace que estos tiempos sean fáciles. Al contrario, a veces tanta comodidad nos puede llevar también a ser descuidados y a ser negligentes con la tarea que debemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, estamos en tiempos difíciles, lo que les digo, no porque el pecado haya cambiado, el pecado es el mismo, ¿sí? Pero sí ha cambiado muchas veces la forma de ver el pecado, incluso dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos hijos de Dios. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, vamos a leerla en Reina Valera, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá Pablo le está diciendo a la iglesia: no se conformen a este siglo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de conformarnos a lo que este siglo nos ofrece, a lo que la sociedad normaliza, a lo que la sociedad ofrece, y dice: no se conformen a este siglo, porque los tiempos pueden traer confusión a nuestra mente y nos puede llevar a conformarnos y a desviarnos de la verdadera voluntad de Dios. Obviamente no somos la primera generación que vive tiempos difíciles, no somos la única generación, ni lo seremos tampoco, no hemos sido la única generación que enfrenta momentos difíciles o momentos en donde debemos estar alertas, ¿sí? Sin embargo, aunque no somos los únicos, también vemos que en medio de todos los tiempos el Señor ha levantado un remanente escogido, un remanente de su pueblo para que marque la diferencia. Así que en este siglo, en esta generación, ¿quién será ese remanente y ese ramillete que el Señor levanta? ¿Quién? Nosotros. Diga yo. Cada uno de nosotros somos ese remanente. Dios desea que tú y yo seamos parte de esa generación que levanta la luz en medio de la oscuridad. ¿Cuál luz? ¿Cualquier luz? La única luz, ¿cierto? ¿Quién es?
Jesús, ¿cierto? En medio de una generación que está llena de oscuridad. Y como les digo, bueno, no somos la única generación que ha vivido estos procesos. Vamos a enfocarnos en un tiempo en el que el pueblo de Israel es gobernado por un rey que empieza siendo muy pequeño. Como tú y yo sabemos, la nación de Israel es una nación que ha visto durante años la mano de Dios obrando a su favor, que ha visto milagros sobrenaturales, que ha visto el poder de Dios frente a sus propios ojos, que todos esos milagros fueron contados generación tras generación, pero también es una generación que medio se le da la oportunidad de ser infiel a ese Dios que ha sido fiel y lo hace, ¿cierto? Medio tienen que esperar unos días y se levantan el becerro de oro, ¿sí? Medio se le da la oportunidad de rendir culto a otros dioses y lo hacen. Esta fue la generación, ¿cierto? El pueblo de Israel, que medio a cualquier situación difícil, entonces buscaba sus propios dioses, buscaba levantar sus propios ídolos. Y pues obviamente vemos que en la palabra del Señor, pues nosotros sabemos que en medio de las situaciones, ellos quieren empezar a parecerse a las otras naciones. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos puede pasar lo mismo, no? Queremos parecernos a esta generación, a lo que vemos a nuestro alrededor, olvidando que el Señor nos ha llamado a ser real sacerdocio, ¿cierto? Nos ha llamado a ser nación santa. Somos pueblo escogido, adquirido por el Señor, comprado a precio de sangre, ¿sí? Entonces, pero vemos que la nación de Israel quiere ser como las otras naciones y entonces empiezan a pedir un rey. El Señor les da un rey, ¿cierto? ¿Cuál es ese primer rey que el Señor le da? Saúl. Luego de Saúl viene David, ¿cierto? Luego Salomón. Se divide el reino. ¿Era el deseo de Dios que ellos tuvieran un rey? Pues no, el propósito realmente es que el rey fuese él mismo, pero ellos querían ser como las otras naciones, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nuestras oraciones y nuestros deseos están enfocados a ser como las otras naciones, a ser como los demás, como las otras personas? Y esto fue algo que la nación de Israel deseó. Y pues bueno, el Señor no era algo que necesitaban, pero les cumplió su capricho y su deseo. Y vamos a ver la vida de Josías. Él fue un rey, luego de que el reino es dividido, es el rey número 15 después de David, que está enfocado en el reino del sur específicamente. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo del 1 al 8, dice: Josías tenía, ¿cuántos años tenía? 8 años, imagínense eso. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Bueno, esto es una excepción en medio de tantos reyes. La gran mayoría, dice la palabra del Señor, que hizo lo malo a los ojos del Señor, pero de Josías nos sorprende lo que dice el versículo 2, dice: hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David, no se apartó de lo que era correcto. Dice el versículo 3, durante el 8º año de su reinado, o sea, ¿cuántos años tenía ahí? 16, ¿cierto? Dice: siendo aún joven, Josías comenzó a buscarle al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. O sea, pensemos en dónde ha caído a este punto la nación de Israel. Dice el versículo 4, imagínense todos esos dioses que ellos ya tenían. Dice: ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima.
También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. Entonces él llega y empieza a acabar con toda esa idolatría. Él empieza a derribar todos los lugares. Él empieza con un deseo profundo que es agradar a Dios. Y él empieza, dice la palabra del Señor, que a los 8 años de su reinado, él empieza a buscar a Dios con todo su corazón. Había un anhelo en él de buscar a Dios, como probablemente ese anhelo esté en ti, de buscar a Dios, de querer agradarlo, de buscar hacer lo que él desea. Y él empieza a buscarlo, y el cambio no se da de la noche a la mañana. Dice que en el año 12, es decir, han pasado ¿cuántos años? 4 años, ¿cierto? Desde que él desea empezar a conocer al Señor, cuando el Señor seguramente empieza a hablar a su corazón, y él en esa búsqueda ve que todo lo que está a su alrededor es idolatría, que es algo que no agrada a Dios, y entonces empieza a derribar todos estos altares. Dice el versículo 8, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, y a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacás, el historiador real, ¿para que qué? Para que repararan el templo del Señor, su Dios. Entonces él no solamente llega y empieza a acabar con toda la idolatría, o sea, cuanto Dios pagano tenían las otras naciones, era cuanto Dios, Israel, tomaba para sí y empezaba a rendir culto, a darle altares, aun cuando ninguno de esos dioses había hecho nada por ellos. Pero fácilmente, como seres humanos, podemos en nuestro corazón olvidarnos de los milagros de Dios, y a medio el Señor no nos contesta algo, entonces levantar nuestros propios becerros y hacer nuestros caprichos y pucheros, y entonces decir, pues ya no le sirvo más al Señor, pues no vuelvo a la iglesia, pues no hago más esto o aquello, porque Dios no hizo esto conmigo. Y entonces levantamos nuestros propios becerros de oro. Y así le pasaba a esta nación. Entonces tenían todos estos ídolos, y dice que luego de que él empieza a acabar con la idolatría, ¿qué decisión toma? La de reconstruir el templo. El templo del Señor había estado descuidado. Habían templos, habían altares de todos los dioses, pero el templo del Dios verdadero, del que los había libertado de la esclavitud de Egipto, que los tenía con vida, que los había sostenido hasta ese momento, estaba descuidado, estaba lleno de grietas. Y dice la palabra del Señor que Josías manda a reconstruir este templo, a empezar a repararlo. Y de pronto ahí en medio de esas reparaciones, pues imaginémonos cuántas cosas se pudieron levantar en contra de Josías. O sea, ¿ustedes creen que le empezó a derribar altares y todo el mundo lo aplaudía? Empezó a destruir ídolos y ganaba muchos seguidores, muchos likes. Imagínense cuánta oposición tuvo que enfrentar Josías por querer hacer la voluntad de Dios en medio de una generación que no buscaba a Dios, que no estaba interesada realmente en seguirlo a él, sino en hacer sus propios ídolos, en seguir sus propios deseos y sus propias costumbres. Entonces, imagínate cuánta desaprobación tuvo él. ¿Será que para un rey era importante tener la aprobación del pueblo? Claro que sí. ¿Cuánta gente se pudo levantar en la medida que él iba derribando esos altares? ¿Cuánta oposición pudo tener?
pero él tenía en su corazón una decisión, una determinación de hacer lo que al Señor le agradaba. Y eso era lo que él sentía en su corazón. Cuando siente empezar a reconstruir el templo del Señor, han pasado, ¿cuántos años? 18 años. O sea, ha sido un tiempo en donde él ha buscado en sus propias fuerzas agradar al Señor. Pero en medio de esta reparación y esta reconstrucción, el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley. Josías era una persona que anhelaba hacer la voluntad de Dios, pero no tenía la palabra de Dios a su alcance. No conocía la palabra de Dios. Todo era, él intentaba buscar y todo esto que hacía lo hacía en sus propias fuerzas. Pero entonces es acá cuando el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley de Moisés. Se cree, se considera que el libro que encuentran es Deuteronomio, que nosotros tenemos en nuestra Biblia como Deuteronomio, en donde se encuentran todas las bendiciones y las promesas por vivir conforme a la palabra de Dios, pero donde también se encuentran las consecuencias de no vivir conforme a sus mandatos. Y entonces vemos que en medio de toda esta idolatría, la palabra de Dios se había perdido. Como hoy en día nos puede pasar a nosotros, en medio de tantas cosas que parecen normales en medio de nuestra sociedad, la palabra de Dios se puede sentir perdida en nuestras vidas, puede estar escondida en nuestros corazones. Entonces, si vemos, bueno, cuando él encuentra, cuando el sacerdote encuentra, manda al escriba a darle aviso al rey, y cuando el rey escucha esto, se da cuenta que lo que se avecina para la nación es algo muy terrible, que aunque él ha deseado hacer lo que al Señor le agrada, pues realmente se encuentra con que no estaba haciendo lo que realmente él quería. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 34, estamos ahí, vamos a ir al versículo 19. Dice: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de ¿qué? De desesperación. O sea, imagínate la frustración de este hombre que durante 18 años que ha gobernado la nación de Israel ha buscado hacer lo que el Señor se agrada, pero de pronto su vida es confrontada frente a la palabra de Dios, y la palabra se vuelve como un espejo para él, en donde se da cuenta que obviamente, bueno, ha hecho algunas de las cosas, pero que hay una distancia demasiado larga entre la voluntad perfecta del Señor y lo que realmente está sucediendo con la nación. Es tanta la desesperación que él rasga sus vestiduras en una señal de duelo, en una señal de desesperación. Pero muchas veces nosotros en medio de la sociedad, en lugar de rasgar nuestras vestiduras, nos ponemos vestiduras de otros, ¿cierto? Muchas veces puede suceder, y es algo que el Señor pide y quiere que nosotros nos guardemos y permitamos que la palabra de Dios sea para nosotros como ese espejo en el cual realmente podamos vernos de manera nítida. Josías pensaba estar en la perfecta voluntad de Dios, pero al estar confrontado por la palabra se da cuenta de cuánta distancia hay. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos de estar en el camino correcto, pues necesitamos caminar el camino. Si queremos realmente vivir en la verdad, pues necesitamos conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, ¿cierto? Y dice la palabra que Jesús es el verbo, ¿cierto? Que la palabra de Dios es Jesús mismo. Entonces, ¿cómo podemos caminar el camino? ¿Cómo podemos conocer la verdad si no lo conocemos a Él? Obviamente podremos en nuestras fuerzas intentar tener buenas obras, pero eso no nos asegura
estar en el camino correcto. Entonces, hoy en día nosotros, al igual que Josías, estamos rodeados de idolatría. Tal vez no se lucha con los mismos dioses de Baal, de Acera, ¿cierto? Sino que se lucha con dioses que la misma gente ha hecho de sí mismos. Hoy en día la gente no levanta altares, sino que se levanta altares a sí mismo, ¿sí? Entonces, hoy en día, porque muchas veces nosotros llevamos la idolatría sencillamente al plano de ese espiritismo, pero muchas veces los dioses mismos somos nosotros y creemos que Dios debe estar a nuestro servicio. Entonces, no necesitamos muchas veces dioses externos, sino que nosotros mismos somos los propios dioses. Y aunque hay una diferencia grande entre Josías, que no tenía acceso a la palabra de Dios, a nosotros que sí tenemos acceso fácil a la palabra de Dios, sin embargo, como les decía hace un momento, muchas veces somos nosotros mismos los que nos encargamos de esconder la palabra de Dios de nuestros propios ojos, de nuestro propio espíritu, porque a veces es mucho más fácil pensar en alimentar nuestra carne, ¿cierto? En una hora de pronto de reels, de videos cortos en el celular, que sentarnos una hora a estudiar la palabra de Dios. Y la escondemos, de pronto sí tenemos acceso a ella, pero nosotros mismos nos encargamos de esconderla de nuestro propio espíritu. Y cada uno pensemos en nuestro corazón, si nosotros estamos permitiéndole a nuestro espíritu crecer y ser alimentados por la palabra de Dios, o la estamos escondiendo en medio de los ídolos que nosotros mismos estamos levantando. Cada uno sabe, porque bueno, realmente cada uno sabe y conoce cómo invierte su tiempo, cómo administra su tiempo, cómo es su día a día, qué es prioridad en su vida y en su corazón. Pues es algo que solamente cada uno de nosotros conoce. Pero el punto es, bueno, a la luz de la palabra, nosotros estamos escondiendo la palabra o la estamos permitiendo en nuestra vida como un espejo. Que no nos pase de pronto lo de Josías, que creyendo pues tener algunas buenas obras, estemos cayendo en otros errores, porque la palabra del Señor dice que su pueblo se pierde, ¿cierto? ¿Por qué se pierde el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Y hoy en día, en medio de la iglesia, se han llegado a normalizar cosas que no son normales y que como hijos de Dios no debemos aceptar como normales. La moral puede cambiar, pero el pecado es el mismo. Dios y su santidad es la misma. Los principios de Dios no cambian. La sociedad, la forma de vida de las personas puede cambiar, pero el pecado es igual, ¿sí? Y la santidad es también la misma. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que el Señor en tiempos pasados ha dicho que no es correcto, pues no lo es tampoco en estos tiempos. Hoy en día, por ejemplo, se normalizan las familias disfuncionales. ¿Y es esa la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que hayan niños que crezcan sin sus padres? No es la voluntad de Dios, pero muchas veces en medio de nuestra sociedad se ha tomado como algo normal y natural. Ay, no, es que no nos entendimos, mejor que cada uno coja su camino, porque es más fácil desbaratar que intentar construir día a día una familia. Es mucho más fácil decir, bueno, ya me cansé, esto no va más, a decir, necesito morir a mí mismo y construir de la mano de esa persona con la que Dios no me obligó a casarme, sino que yo mismo decidí casarme y construir un hogar para darle un lugar a esos niños que no pidieron venir en un momento determinado. Es más fácil muchas veces eso, pero los principios de Dios no han cambiado. Así la gente grite lo contrario. Lo que antes en medio de nuestra sociedad era motivo de vergüenza, hoy en día
se grita a los cuatro vientos. Lo que antes era un motivo de esconderse, hoy en día se marcha a favor de estas cosas con tal de cambiar esas. Y muchas veces como iglesia, ay, pero ¿qué tiene de malo? Y mi esposo, bueno, cuando le compartí un momento de lo que iba a ser el mensaje, me hacía recordar que nuestro pastor Eliseo decía, cuando esa pregunta viene a nuestra vida, de qué tiene de malo, es porque ahí hay gato encerrado. Algo tiene de malo. Cuando usted se pregunta, ay, pero es que, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Es porque ahí hay gato encerrado. Entonces, seamos sensibles y veamos realmente qué es lo que el Señor realmente quiere. No lo que nosotros creemos que delante de Dios está bien, sino lo que realmente quiere el Señor. Durante años nosotros podemos normalizar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Durante años nosotros podemos haber seguido costumbres que no están conforme a la palabra de Dios en cosas tan simples, ¿sí? En cosas muy sencillas como por ejemplo cuando se habla del nacimiento de Jesús, ¿no? Y se hace un pesebre y se pone el nacimiento y se pone generalmente, ¿qué hay más en el pesebre? Una vaca, ¿cierto? Un burro, ¿qué más ponen ahí? Ovejas, ¿sí? Los reyes magos, ¿cuántos ponen? 3. Y tradicionalmente se ha dicho que eran ¿cuántos reyes? 3. ¿La palabra dice cuántos reyes eran? No, pero todo el mundo dice, no, eran 3 reyes magos. No, se habla de que se entregaron 3 presentes, pero ¿cuántos eran? No dice la palabra del Señor. Y son cosas tan simples, pero que fácilmente nos ponen los dedos en la boca y comemos entero, ¿cierto? Entonces, en estas fechas se corre el riesgo de por agradar a otros, desagradar también al Señor. O también el riesgo de que por ignorancia resultemos involucrados en cosas en las que como hijos de Dios no debemos tener parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la celebración de la Noche de las Velitas. ¿Qué se celebra en la Noche de las Velitas? ¿Qué celebración se tiene en torno a las velitas? ¿La qué? La Inmaculada Concepción. ¿Y qué es eso de la Inmaculada Concepción? Alguien que haya sido un católico apostólico romano, socorrano, que sepa. Así es. Entonces, esta es una declaración, una costumbre que viene desde 1854. Tampoco nace en el tiempo de Cristo, ¿no? Es algo que viene años posteriores en donde la Iglesia Católica está a la espera de que se apruebe un dogma. ¿Y cuál es ese dogma? Es la declaración de que María fue concebida al igual que nuestro Señor Jesucristo, fue concebida por el Espíritu Santo y que ella no tuvo pecado alguno, ¿sí? Entonces eso es desconocer lo que dice la palabra del Señor en Lucas 1, ¿cierto? Donde ella misma dice, oh, me gozo en Dios de mí, Dios mi Salvador. O sea, ella misma reconocía que necesitaba un Salvador, pero años después a alguien se le ocurrió decir que eso no era así. 1800 años más tarde apareció un ser humano que quiso cambiar la teología porque sencillamente no iba a la palabra de Dios. Y 2000 años más tarde hay personas que se sientan a prender velitas sin saber que están celebrando y haciendo parte de cosas que como hijos de Dios no debemos hacer. ¿Por qué? Porque son ritos paganos, son altares de idolatría y muchas veces ni siquiera son las personas solas, sino que votan por el despeñadero a los chinitos y todo, ¿cierto? La familia completa, todos a prender velitas, pero sin saber realmente qué estamos haciendo. Y así, como ejemplos como esos, sencillamente a nuestro alrededor podemos estar llenos de prácticas y de costumbres que realmente
no obedecen a la palabra de Dios. Por ejemplo, como hijos de Dios, aprovechamos la Navidad, pero sabemos por un lado que no es ahí el nacimiento del Señor Jesús, sino que el origen también de la Navidad tiene un origen pagano, ¿sí? Y entonces la Iglesia romana busca sustituir una fiesta que se hacía al sol por el nacimiento del Señor Jesús, y con el paso del tiempo pues la Iglesia ha venido cambiando y pues más bien aprovechando esa oportunidad al estilo de Pablo, ¿no? Yo vengo a predicarles del Dios no conocido. Pero imagínense uno a estas alturas de la vida celebrando el nacimiento de Jesús. Nosotros hacemos memoria de la obra del Señor en la cruz, pero no nace cada 25 de diciembre, ¿no? O sea, imagínense cuántas veces tendría que el Señor ir a la cruz. Es desconocer lo que dice la palabra en Hebreos también. Y bueno, si nosotros vemos, son muchas las cosas. Acá podríamos durar toda la noche hablando de cosas o de tradiciones que a veces seguimos sencillamente por ignorancia y que podemos estar deshonrando y desagradando al Señor, siendo tropezadero incluso para otras personas y pues confundir, ¿no? Porque imagínense una persona como que dice, bueno, si digamos es un católico apostólico romano y sabe que realmente se está celebrando y ve a un creyente y dice, bueno, pero ¿cómo así? Esto está ahí como en contravía de lo que está pasando. Entonces, el rey Josías no se queda sencillamente diciendo, uy, no, qué terrible, qué tragedia, rasgándose su ropa, sino que él envía a consultar a una profeta, manda al sumo sacerdote, al hijo del sumo sacerdote, y manda a otros a que por favor consulten por él al Señor, pues él desea hacer la perfecta voluntad de Dios. Y es que uno tiene de alguna manera, por decirlo de alguna manera, derecho a equivocarse, pero no a seguir, derecho a meterse en el hueco, pero no a seguir allá en el hueco metido, ¿cierto? Entonces, esto pasa con Josías. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 23, dice 34, 23. Dice, ella les dijo, la profeta, dice, el Señor Dios de Israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió, esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. ¿Cómo estaba Josías? Apenado. Y te humillaste ante Dios al oír las palabras que él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que llevaron su mensaje al rey. Qué impresionante, ¿no? Y cómo la vida de un solo hombre puede transformar todo lo que sucede. Ya lo vamos a ver más adelante, pero nos damos cuenta que él sencillamente no se queda ahí, sino que él desea sinceramente y de todo corazón hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra posición frente a la palabra de Dios? Porque puede haber la posición de Josías o puede haber la posición de entra por la una y sale por la otra, ¿cierto? Porque realmente la diferencia no la marca
el venir a este lugar, sino la actitud del corazón. Venir a este lugar es una parte muy importante, pero realmente lo que viene es aún más importante, y es qué hacemos nosotros con la palabra de Dios. ¿Y qué hace Josías? Pues decide realmente rendirse al Señor, humillarse al Señor. De pronto alguno ahorita diga, ay no, sí, yo la he embarrado. Bueno, todos la hemos embarrado en algún punto. El punto es qué pasa de ahí cuando somos confrontados con la palabra de Dios, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios como con un espejo. ¿Qué hacemos a partir de ahí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en nuestra vida a partir de las 9 que salgamos de este lugar? ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestras decisiones, con nuestro carácter, con nuestras conversaciones, con nuestras amistades, con los círculos que nos permitimos rodearnos? ¿Qué va a pasar con nuestras decisiones día a día? Dice que Josías hace lo siguiente, dice, entonces, versículo 29, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó ¿qué? Tomó su lugar de autoridad. Pongámosle atención a esta parte. Dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, ¿qué hizo? Exigió, ¿les pidió el favor? No, ¿cierto? Dice, además exigió a los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Imagínate, ahí dice Josías quitó todos los ídolos detestables. O sea, él creyó que esa tarea ya la había hecho, pero le había quedado a medio hacer. Y así mismo puede pasar cuando nosotros intentamos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. De pronto deshacernos de algunas cosas en nuestra propia vida. Pero si no vamos realmente a la verdad, que es la que nos hace libres, si no vamos a la palabra, realmente la tarea nos va a quedar a medio hacer. Podemos tener cambios en nuestra vida, podemos hacer ajustes en nuestra vida, pero realmente no despojarnos de todos los ídolos, así como sucede con Josías. Y vemos, les decía que pongamos atención a algo muy importante. Dice que el rey tomó el lugar de autoridad y exigió a todos adorar al Señor. Y yo te pregunto, ¿qué lugar el Señor te ha dado para gobernar a ti? ¿Cuál es ese lugar en donde tú gobiernas? Bueno, Josías no solamente tomó esa decisión en su propio corazón, sino que en el lugar donde él gobernaba, él exigió que todo se hiciera en pos de adorar al Señor. Y el lugar más precioso que el Señor nos ha dado para gobernar es nuestro propio hogar, nuestra casa. Sin embargo, muchas veces confundimos el amor de Dios con permitir el pecado en nuestras propias casas. Y hemos hecho en nuestras casas lugares de anatema, lugares en donde el pecado vive junto a nosotros mismos. Pero ¿qué debemos hacer si nosotros realmente queremos hacer la voluntad de Dios? Gobernar en nuestra propia casa, exigir que en nuestra casa se honre y se adore al Señor, sacar, desplazar el pecado, todas las formas de pecar. Obviamente, ¿será que se nos van a levantar de pronto los hijos, el esposo, la esposa? ¿Será que puede pasar eso? Claro que sí.
pero es nuestra responsabilidad. Si tú quieres que durante el resto de tu vida, así como sucedió con la vida de Josías, haya paz en tu casa y se adore al Señor y que no se desvíen de sus caminos, tienes que exigir que la adoración en tu casa sea conforme al Señor. Hoy en día eso parece pecado, no, es que se les está quitando el derecho, ¿cierto? Hoy en día disciplinar un hijo es, mejor dicho, es tener miedo, ¿sí? Y debe ser así. No, obviamente el Señor nos manda a corregir en amor, ¿sí? A no maltratar, porque pues por eso también se ha ido a esas instancias. Pero nosotros, cada uno, donde el Señor te permite gobernar, tú debes exigir adoración al único Dios verdadero. No puedes vivir en tu propia casa con el anatema, porque si no, perecerás tú, perecerán tus hijos, toda tu familia va a perecer si tú permites que el anatema, que el pecado conviva ahí en tu propio hogar. ¿Quién quiere eso para su vida? No, ¿cierto? No queremos. ¿Cuántos queremos la bendición del Señor? Bueno, pues está en nuestras manos. Si de pronto estás en la posición de hijo, pues sujétate a tus padres. No es que llegue allá a volquetear la casa y a hacer desastres, no, porque no es el lugar que el Señor te ha dado para gobernar, ¿sí? Entonces, si tú tienes un lugar en donde gobernar, debes gobernar y hacerlo bien, exigir que en tu casa se hagan las cosas conforme a la palabra del Señor. No tolerar el pecado en nuestra propia vida, pero tampoco tolerarlo en nuestro hogar. Y dice Segunda de Crónicas 35, dice, versículo 1, dice: Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén, y entonces se sacrificó el Cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Versículo 16 dice: toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor, como lo había ordenado ¿quién? El rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel, imagínate esto, no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá en Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Es necesario que alguien se levante, al igual que se levantó Josías. Es necesario que alguien se levante a recordar lo bueno que ha sido el Señor. Eso representaba la Pascua, ¿cierto? El momento en donde el pueblo es liberado del pecado. Y cuando uno es consciente de dónde lo ha liberado el Señor, de qué Egipto lo ha sacado, uno tiene gratitud en su corazón. Y uno no puede menospreciar lo que el Señor ha hecho. Y uno tiene que vivir esa vida como una celebración de gratitud al Señor. Recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Y eso es lo que hacen ellos. Y quiero que cada uno de nosotros pensemos qué cosas necesitamos sacar de nuestra vida. ¿Con qué cosas de pronto nos hemos acomodado? Sí, tal vez el mundo no te juzgue por ese pecado, porque de pronto ya es normal para la sociedad, pero delante de la palabra de Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te ves delante de la palabra del Señor? Pues obviamente necesitamos ir a ella para poder ser alumbrados, para poder conocer realmente lo que el Señor quiere. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Levanten su manito. Los que desean hacer la voluntad de Dios. No vamos a poderla hacer si no vamos a su palabra. Si mantenemos escondida su palabra,
para nosotros. Entonces, veamos lo que dice Pedro en el primer mensaje de la iglesia en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Este es el primer discurso luego de que ellos son llenos del Espíritu Santo y la gente piensa que están borrachos, ¿cierto? Y el Señor les dice, no, Señor, o sea, lo que ustedes están viendo acá es el cumplimiento de la profecía que hizo el profeta Joel, que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Acá es algo muy importante porque recordemos que el pueblo de Israel días antes estaban diciéndole al Señor que, bueno, alabando al Señor, Hosana, ¿cierto? Hosana, 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 alabado sea el nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Y 3 horitos más tarde están gritando, crucifícalo, 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 ¿sí? Y muchas veces nosotros, cuando veíamos de pronto esas películas, uno decía, uy, no, terrible, pero muchas veces nosotros mismos somos esas personas que en un momento, ay, gracias Señor, alabado sea el Dios, bueno, pero cuando se pasa por un momento de dificultad, entonces crucifícalo, 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 ¿sí? Muchas veces puede pasar eso en nuestra vida y acá Pedro les está diciendo, ese mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿cierto? Bueno, ¿y qué debemos hacer? Dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe ¿qué? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. El verdadero arrepentimiento no es decir, Señor, perdóname, pero sigo en las mismas, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta, o sea, dice y se aparta, o sea, es necesario las dos cosas, dice, alcanza misericordia, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Será posible llevar una vida de santidad sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Sin el conocimiento de su palabra? Tampoco, ¿cierto? Dice, esta promesa es para ustedes. ¿Para quién? ¿Para quién? Diga, para mí. Esta promesa es para mí. Dígale a la persona que está al lado, para usted. A la otra persona, esta promesa es para usted. Y no solamente para nosotros, dice, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces, Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy, sálvense de esta generación perversa. Como iglesia no podemos normalizar lo que no es normal, lo que no está conforme a la palabra de Dios. Lo que es pecado es pecado. Y con eso no los estoy mandando a juzgar, porque no es tampoco nuestro papel, ¿cierto? No somos llamados a juzgar. La palabra del Señor dice que con la misma vara que midamos, vamos a ser medios. ¿Acaso acá hay alguien que no necesite arrepentirse? Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, volver a Dios. Todos necesitamos arrepentimiento real en nuestras vidas. ¿Será que fallamos incluso conociendo al Señor? Claro que sí, claro que sí. Estamos
fallando. Y por eso el arrepentimiento debe ser un estilo de vida para nosotros, no para decir, no para pecar, perdón, peco, perdón, no, para un verdadero arrepentimiento, para un perfeccionamiento continuo. Amén. La palabra del Señor también nos manda en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Y vayamos pensando, ¿qué malas conductas puede haber presentes en nuestra vida? De pronto nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos, los oídos que prestamos a cosas que no debemos, la murmuración, el chisme, de pronto el quedar mal, el faltar a nuestra palabra, el mentir, las malas palabras, los malos pensamientos. Bueno, el Señor dice: desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Será que como iglesia podemos hacer comentarios hirientes a veces? Desháganse de toda clase de comentarios hirientes. Dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Además, versículo 8 dice: además es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. ¿A quién se refiere acá? A Jesús, ¿cierto? Dice: tropiezan. ¿Por qué una persona puede tropezar? Porque no obedece la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Pero que no seamos un pueblo elegido que desea ser como las otras naciones. Dice: por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Podemos alabar al Señor? Amén.